IVA Productions presents. Seguimos aquí en el contenido de este programa maravilloso, Plenitud TV. Y vamos a tener ahora en este momento una entrevista con un amado pastor y amigo que es casi ya dominicano. Tiene 2 años ya viviendo aquí en República Dominicana y hoy tenemos el honor de tener su visita aquí y vamos a estar conociendo un poco de su testimonio y de su vida. Y es el pastor Néstor Blanco. Bienvenido, pastor. Bueno, Wendy, muchas gracias. No, nada, es al revés, el honor es para mí. Siempre es un placer estar aquí ministrando la palabra del Señor con este pueblo tan querido como el pueblo dominicano, con el cual estoy relacionado hace más de 40 años. Porque estoy casado con una dominicana hace 40 años. Sí, hace 40 años, sí, así mismo es. Está casado con una dominicana 40 años, tiene 2 hijos. 2 hijos, sí. Y tiene más de 20 de ministerio. No, en el ministerio tengo 55. En el ministerio tiene 55. Sí, sí. Sí, 55 años en el ministerio. Sí, Qué maravilloso. Claro, ahí está mezclado los años de pastorado, los años de maestro y los años de predicador itinerante, que es lo que estoy haciendo hace más o menos 25 años. Ahí y focalizando el ministerio en el área de la oración y de la vida de santidad. Ahí fue que tuve la información, que tenía 25 años haciendo eso. Haciendo eso, Sabemos, sí, que usted es muy conocido, sobre todo aquí con nosotros, por su libro Una cita en el altar. Una cita en el altar. Que es un manjar, de verdad, que usted nos ha regalado. Y vemos, como usted dice, cómo usted ha hecho de eso una enseñanza para las personas, para que aprendan a tener una vida de oración. ¿Y qué podría usted hablarnos un poco acerca de esa experiencia en estos 25 años, enfocando su ministerio en enseñar a las personas a tener una vida de oración? Bueno, es una historia bien interesante, ¿no? Porque yo estoy en la iglesia desde que tenía 8 años. 8 años. Yo tengo 73 años. Estoy en la iglesia desde los 8. Y como te darás cuenta, pues uno va pasando por todas esas etapas de la niñez, la adolescencia, la juventud, pasando por los diferentes liderazgos y cargos y rangos ministeriales, ¿no? Y llega un momento en que sientes que te falta algo, te das cuenta que algunas cosas no funcionan, que no es el ministerio lo que te llena, sino que es Dios quien te llena. Porque lo más importante en nuestra vida no es el ministerio, no es la iglesia, no es la teología, no es la doctrina, es Dios, es la persona de Dios. Es eso que descubrió el salmista cuando dice en el Salmo 27:4, una cosa he demandado, solo una cosa, y esta buscaré. Entonces uno se ubica y dice, bueno, tengo doctrina, tengo teología, tengo experiencia, pero me falta intimidad con Dios. Un poco la experiencia de Marta y de María. Marta está preocupada por la atención al Señor, que bueno, que llegó, que a lo mejor no le ha preparado un desayuno, que en fin, que está muy preocupada y turbada, pero María tiene otra visión. El hombre que acaba de entrar a la casa de Marta y María, que son sus amigas, es nada menos que Dios en persona. Y María tiene una visión, bueno, Dios no se mete todos los días en la casa de uno. Entonces yo me voy a sentar a escucharlo. Es decir, lo más importante es eso. Todo lo demás es adjetivo. Marta tiene otra visión y cree que María está equivocada y ella trata de traer al Señor hacia su propio terreno y le dice, dile que me ayude. Como si Cristo le va a decir, sí, Marta, María, ayuda a tu hermana, por fin, por favor, no seas floja. Sí, sí, sí. Sí. Entonces el Señor le dice en un tono muy cariñoso, Marta, estás atareada, estás afanada. Ella tomó la mejor parte. ¿Te das cuenta? Entonces me di cuenta en un momento del ministerio que no tenía una vida de oración. Oraba circunstancialmente, oraba para comer, para dormir, para viajar,
para orar por un enfermo. Lo cotidiano que Sí, siempre hacemos. lo que llamamos oraciones utilitarias. Ujú. Pero eso que hacía Jesucristo de tener una vida de oración, de apartarse a buscar al Señor, al Padre, no para que hiciera milagros, porque Jesucristo hacía milagros y después era que cuando oraba. Hacía milagros, sanaba, resucitaba, caminaba sobre las aguas, levantaba a los paralíticos, pero se levantaba de madrugada. Antes que empezara la fiesta de los milagros, él se levantaba y se retiraba muy de madrugada y buscaba un lugar solitario. Entonces empecé a darme cuenta que la iglesia no me había enseñado eso. Y no me lo había enseñado porque la iglesia pensaba que yo lo sabía y es lo que pasa hoy en día. Por eso digo que hay una conspiración universal contra la oración. Creemos que sabemos lo que no sabemos. Y entonces la oración para nosotros tiene que ver con una categoría de pedir. Eso lo iba a decir. Hay una frase suya que me gusta mucho. Yo tengo varias frases suyas porque me gustan mucho y las anoto. Que usted dice que la gente cuando oye la palabra oración, inmediatamente lo relaciona con pedir. Claro. Entonces ellos conceptualizan esa palabra con petición, con pedir. Sí. Y no debería ser así, sino debería ser tener esa intimidad con Dios, como usted dice, para estar más cerca de Él y así poder escucharlo y tener su guía y su dirección. Claro, porque pedir es una dimensión y Cristo habla de pedir, pero Cristo habla de buscar y habla de llamar. Entonces nosotros hemos agotado la oración en el pedir, porque pedir es fácil, cualquiera puede pedir. Y para pedir no hay que ser ni siquiera cristiano. Sí, Cualquier persona se le acerca al Señor y le pide, y el Señor le da. le da. No porque la persona es buena, sino porque Dios es Es bueno. bueno. Pero eso no es suficiente para tener una relación, ni siquiera para ser salvo. Eso no es suficiente para tener una comunión con Dios. Entonces, cuando me di cuenta de eso, a través de sufrimiento, de dolor y angustia, me di cuenta de que tenía que cambiar. Y entonces comencé a hacer tres cosas. Comencé a estudiar la oración, comencé a orar ya de una manera íntima, de una manera devocional. Y comencé a enseñar acerca de la oración. Y en ese proceso me tocó corregir un folleto que sacaba la iglesia toda la semana. Y ahí se publicaban cosas, se ponían muchas cosas en internet y anuncios de la iglesia, un boletín de unas 5 páginas. Y yo dije, bueno, pero aquí hace falta poner cosas más sustanciosas, hay gente que escribe en la iglesia. Y me dijeron, bueno, pero hágalo usted, mándenos usted una nota. Y empecé a mandar una nota semanal que la llamé una cita en el altar. La mandaba todos los miércoles y después de un año me di cuenta que había 52 notas. Pero yo todavía no me había dado cuenta que eso era un libro. Un libro. Quien se dio cuenta de que eso era un libro fue una persona que me dijo un día, eso que usted tiene ahí es un libro, publíquelo. Y wow, yo me di cuenta que después fue que me convencí que podía ser un libro y entonces le dimos forma de libro, le cambiamos un poco el lenguaje para ponerle el lenguaje de libro y de ahí salió una cita en el altar, que como te darás cuenta son 52 Sí, eso le iba a notas. decir, es maravilloso el libro porque usted hace una sugerencia de hacerlo en 52 semanas. Por Sí. ejemplo, cuando yo empecé a leerlo, yo dije, bueno, yo soy de leer y me gusta sentarme a leerlo, el libro completo, Sí. siempre que puedo y trato de sentarme y hacer la lectura completa, pero usted hace una sugerencia de que se haga un devocional diario por 52 días y es a raíz de eso que usted lo hace. Sí, claro, si una persona quiere leer panorámicamente todo el libro, lo puede leer para tener un concepto general. Pero si lo va a estudiar, ya debe manejarlo, porque es denso, ¿no? Sí, Eso sí, es denso. Entonces debe manejarlo semanalmente para que vaya adquiriendo y vaya haciendo los ejercicios y contestando las preguntas que están al final. Porque el libro tiene, digamos, 4 columnas. Mi enseñanza acerca de la oración tiene 4 columnas. Número 1, la crisis de los discípulos que le dijeron al Señor, que le pidieron al Señor que los enseñara a orar. Era una crisis, porque eran judíos, eran religiosos, eran hijos de Abraham y de repente dicen que no saben orar, que los enseñó y dicen, bueno, pero ya va, y si son religiosos, si son judíos, ¿cómo que no saben orar? Claro que sabían orar, si por orar se entiende esas oraciones utilitarias, pero cuando ellos ven orando a Jesús, dicen, wow, aquí
no nos habían enseñado esto. ¿Ok? Habían siglos de práctica y de estructuras religiosas, pero no de vida devocional. Número 2, la formidable respuesta que le da Jesucristo. Es increíble la respuesta que le da el Señor. Y número 3, la vida de oración de Jesús, que fue lo que los llevó a ellos a hacerle la pregunta, que está muy bien documentada en el Evangelio de Marcos. Y número 4, un análisis del Padre Nuestro como no un modelo para repetir, sino como una oración, como un modelo de oración que revisa la vida del orante. Del orante. Y por eso es que usted hace la sugerencia, pastor, me imagino, de que lo hagan en 52 semanas, Claro. porque, sobre todo también por los ejercicios que tiene el Claro, libro, que sí. yo pude entender luego, dije, bueno, yo voy a hacer este ejercicio, como usted dice, hacer una lectura panorámica del libro completo, Claro. y luego entonces hacerlo por 52 semanas, que sería lo recomendable para las personas Claro. que tienen el libro y que lo van a leer. Entonces, nosotros vamos a dejarlo hasta aquí y en el segundo bloque vamos a seguir conversando con usted, pastor. Cómo no, con mucho gusto. Y seguimos aquí en tu casa, Plenitud TV, conversando con nuestro amigo y hermano, Pastor Néstor Blanco. Y en este bloque, pastor, quisiéramos que habláramos. Yo escuché, le dije que sigo sus frases. Usted tiene una frase o dijo en algún momento que lo que hacemos debe ser coherente, lo que decimos tiene que ser coherente con lo que vivimos. Y que usted tuvo una experiencia maravillosa acerca de eso, porque tuvo unos líderes que le modelaron esa parte y por eso usted la predica y la motiva. Yo quisiera saber qué significó para usted Laura Smith. Bueno, me encanta que me preguntes de Laura Smith porque me permite dejar un testimonio para la historia. Amén. Obviamente, Laura no sabe que yo estoy haciendo eso, algún día ella lo va a ver. Pero Laura Smith, mi profesora de hebreo y griego en el Seminario Evangélico de Caracas, es quizás la persona más santa que yo he conocido en la vida. El cristiano más íntegro, hombre o mujer que he conocido en toda mi vida, se llama Laura Smith. Y en ella vi la mayor correspondencia entre la palabra y la vida. Eso me había tocado mucho porque yo llegué a la iglesia muy niño y hubo dos personas en la iglesia, dos maestros de escuela dominical, en los cuales yo vi eso. Es esa diferencia que uno ve normalmente en la gente que dicen una cosa y hacen otra. Pero en estos dos maestros, y los voy a mencionar porque hay que mencionarlo, ellos ya están con el Señor, Pablo Borges y Luis Ramón Torres Arévalo. Ellos eran mis maestros de escuela dominical, no eran líderes de altura, no eran reverendos, Ni nada. presidentes de concilio, no, eran dos maestros de escuela dominical. Pero ellos me corregían, me regañaban, me animaban, me felicitaban. Y yo observaba una correspondencia total entre el verbo y la acción. Y eso me marcó, porque eso se me parecía a santidad. Y yo quería ser como ellos. Y de hecho eso marcó mi vida y todos los conflictos que tuve en mi vida de adolescente, de joven, como líder juvenil, como adulto, inclusive los conflictos que he tenido en la vida ya después de más de adulto, sí, tienen que ver con integridad. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que luchar porque nuestra palabra se parezca a nuestros hechos. Porque hablar es muy difícil, muy fácil. Tú puedes decir cosas muy bonitas. El problema es si esas cosas bonitas las vive. Entonces ahí hay un gran desafío que tiene la iglesia. Esa es la diferencia. Tenemos que hacer que el hacer sea correspondiente con el ser. Como una frase que anda por ahí que dice que mis hechos gritan más fuerte que mis palabras. Así es. Y una frase suya también que dice que la salvación es gratis, pero el mantenimiento es caro. El mantenimiento es costosa, claro, porque es costoso porque uno tiene que orar y velar para no entrar en tentación. Tienes a un Señor poderoso que te puede librar de la tentación si tú quieres que te libre. ¿Te das cuenta? Es decir, porque puede ser que tú no quieras que te libre por alguna situación de crisis que estás viviendo y te dejas llevar por la situación del pecado. Porque tenemos la libertad de decidir. Dios nos hizo libre. Libre albedrío. Sí, entonces podemos decidir y el enemigo viene y toca la puerta.
porque esa es la obra de Satanás. Eso es lo que él sabe hacer. Vino a matar, a hurtar y a destruir. Y cuando Satanás toca la puerta para que yo peque, él no me puede obligar. No me puede obligar porque no le está permitido, porque él no es quien tiene el control del universo de Dios. El control lo tiene Dios. Pero yo decido a quién obedezco. ¿Cómo decidió Adán? ¿A quién obedecía? ¿A Dios o al enemigo? Al enemigo. Decidió obedecer al enemigo y ahí están las consecuencias. Sí, así es. Y como usted decía, la iglesia tiene un reto de tener una coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Y ojalá todo el que nos esté escuchando pueda el Espíritu Santo tratar con ellos y realmente tener esa experiencia de vivir lo que decimos, porque mire cómo su vida fue marcada por estos maestros, porque como usted dice, eso era un sinónimo de santidad, porque que ellos decían tal cual dice la Biblia, la palabra, su sí, sí y su no sea no. Entonces realmente eso es algo que marca al ser humano Claro. y que eso es algo que tú te llevas para toda la vida. Por ejemplo, yo una noche en una clase de hebreo que nuestra profesora Laura estaba despidiendo la clase, ella dijo una frase que trastornó mi vida. Ella no sabe eso todavía, yo nunca he hablado con ella eso. Algún día se lo diré. Pero una frase que ella la dijo de la manera más inocente y de la manera más normal, porque esa es su forma de vivir. Ella al despedir la clase dijo estas palabras: Señor, enséñanos a mirar a las personas como tú las miras. Laura no tiene idea de la revolución espiritual que eso me causó a mí. Yo me fui a mi casa y dije, Dios mío, yo no miro a la gente así. Lo que ella me estaba diciendo, lo que ella está diciendo es: tenemos que aprender a comportarnos con las personas como Cristo se comporta. Y estás hablando de algo muy serio, porque es de sonreírle a una persona, de darle la mano a una persona, de ayudar a una persona, de acercarte a una persona, de repente que hiede, que molesta, que está preso, que está en un hospital, que no te habla, que inclusive es hasta tu enemigo. Sí. ¿Cómo te comportas con esa persona? De eso estaba hablando ella. Y yo quiero, y yo decía, pero yo quiero comportarme con la gente como Cristo se comporta. Nada más, fíjate que ahí no hay una gran teología, una gran hermenéutica. No, no, es simplemente un comportamiento diario, es amor de calle. Lo que con la gente con quien te encuentras día a día. Eso. El mandato que nos da Dios. Sí, sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo y Sí. no hacer acepción de personas. Sí, pero no es Entonces, una cosa teórica. exacto. Ajá, y ahora que lo tengo aquí enfrente, ¿qué hago ¿Qué con hago él? con él? ¿Verdad? Es un paria, es una persona que no tiene comida, que tiene hambre, que vive en la calle, porque el juicio final va a ser no sobre teologías, ni sobre grandes ministerios, sino sobre vasos de agua fría, dados en el nombre de Jesús. Venid benditos de mi Padre, venid, porque cuando estuve enfermo me visitasteis, cuando tuve hambre me disteis comida, cuando tuve desnudo me vestisteis. Y ellos dirán, pero ¿cuándo hicimos eso, Señor? Bueno, lo hiciste a la humanidad, lo hiciste a los pobres del mundo, y si lo hiciste a ellos, me lo hiciste a mí. Tremendo. Tremendo, sí, O sea, tremendo. fíjate de dónde va a partir el juicio para que tú entres o no entres al reino de los cielos. Así es. Del amor práctico. Primera de Corintios 13, aplicado al día a día. Al día a día. Sí, a mí me fascina también hablar de eso, de que tenemos que tener ese amor hacia el prójimo y modelar a Cristo, porque Sí. el modelo que Él nos dejó fue ese, de que en cada momento seamos puntuales con la necesidad de ese momento que tienen nuestros hermanos. Claro. Y básicamente, como dice Primera de Corintios, como usted decía, el amor cubre multitud de faltas. Y si nosotros con el amor podemos vencer muchas cosas y sobre todo, como usted dice, allá cuando estemos frente a nuestro Dios, la gloria sea para Él,
esas son de las cosas que Él tal vez va a demandar de muchas personas. Claro. Y muchas personas tal vez están ocupadas o afanadas haciendo otras cosas. Y siguiendo con el tema, pastor, ahí ya casi cerrando este bloque, hay una parte también que usted comenta mucho, que es que usted dice, ya llevándolo al terreno donde usted está ahora mismo ubicado, en enseñarnos a tener una vida de oración. Usted dice que teniendo esa vida de oración podemos llegar a tener esa vida de santidad. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una vida de oración es lo que nos va a permitir estar alejados del pecado de este mundo. Y eso es simplemente santidad, dice usted. Sí, fíjate, cuando hablo de una vida de oración estoy hablando de apartar un tiempo diario para tener un encuentro con Dios. Porque la oración es eso. La oración no es una actividad, la oración es una relación con Dios. Orar es entrar en comunión con Dios. Y cuando tú oras es un encuentro de dos mundos, la oración es un encuentro de dos mundos. El mundo tuyo, con todos los problemas que tienes y las dificultades, con el mundo de Dios, que es el mundo de la perfección y de la santidad. Y cuando esos dos mundos se encuentran, porque tú lo buscas y tú te acercas, tú vas a ser transformada. Ahora, no estoy hablando de transformaciones milagrosas, inmediatas, no estoy hablando de procesos. Es decir, cuando te vas acercando a Dios, te tienes que llenar de Dios porque no puede ser de otra manera. Es como cuando la grasa se acerca al fuego. La grasa se acerca al fuego y se tiene que derretir. No depende de la voluntad de la grasa, depende de la naturaleza de la grasa y de la naturaleza del fuego. Si la grasa pudiera decidir, ok, voy a decidir que no me voy a derretir hoy, no le serviría de nada, porque su naturaleza no se lo permite. Igual pasa con nosotros. Cuando nos acercamos a Dios voluntariamente, ¿a qué nos estamos acercando? A la pureza, a la santidad y a la bondad de Dios. Y eso nos transforma poco a poco. Nos transforma de tal manera que mientras más nos acercamos a Dios, más desprecios vamos sintiendo por la vida de pecado. Mientras más nos acercamos a Dios, más se van descubriendo nuestros pecados evangélicos. Lo que le pasó a Isaías, Sí. Vio la visión en el templo y se dio cuenta que era pecador porque tenía un lenguaje que no era consono con la vida cristiana, con la vida bíblica, y dijo, ay de mí que siendo hombre inmundo. Y entonces vino el ángel y le tocó y le dijo, esto quita tu culpa y limpia tu pecado. Y estamos hablando de Isaías, que en un encuentro con la presencia de Dios se dio cuenta de su pecaminosidad. De eso se trata el acercamiento en la vida de oración. Hay una cosa que la gente siempre, yo lo escucho preguntar y decir, es que no sé cómo tener una vida de oración, o la gente me dice, no puedo orar más de un minuto, Wendy. Ya cerrando, ¿qué usted le puede decir a las personas que quieren tener una vida de oración, cómo iniciarlo? Bueno. Porque yo siempre les sugiero que lo hagan de poco a poco. Sí. No, la gente no tiene que angustarse por el tiempo, porque la vida de oración no funciona así. Usted no tiene que hacer grandes esfuerzos por hacer oraciones largas. Usted lo que tiene que hacer es un gran esfuerzo por orar, corto o largo. Usted viene a la presencia de Dios y si usted lo que aguanta son 2, 3, 4, 5 minutos, no hay problema con eso. Pero usted, el ejercicio está, la victoria está en la disciplina de venir. ¿A qué hora? A la hora que sea. Y la constancia. La disciplina, es decir, vengo hoy, vengo mañana y vas a fallar muchas veces, porque la oración tiene muchos enemigos. Cuando tú oras, hay una cantidad de enemigos del mundo de las tinieblas que te tratan de sacar de la oración. Lo que no te pasa cuando estás viendo televisión o cuando estás en la playa, pero cuando estás orando, todo el mundo de las tinieblas trata de que tú salgas del área de la oración, porque cuando entras en la área de la oración, entras en el poder de Dios. Y sales de las garras del enemigo. Entonces el enemigo no le interesa que tú ores y por eso él pone todas esas distracciones. No importa, si te equivocas, si fallas, sigue y sigue y sigue. Y en la medida que seas persistente, vas a ir transformándote y no te vas a ocupar del tiempo. Amén. Pues muchísimas gracias, pastor. De verdad ha sido un manjar esta entrevista. Gracias. Esperamos tenerlo de nuevo aquí en nuestra casa, Cuando Plenitud quiera. TV. Muchísimas gracias y Dios le bendiga.
Dios.